toxicología nos correspondió el tema de intoxicación por organofosforados. Mi grupo está conformado por Angie Zipazuca, Laura Martínez, Cristian Robles. Trabajo presentado a la profesora Diana Calixto en el área de toxicología. La intoxicación por organofosforados, ya que se ve muy comúnmente, ¿qué son? La intoxicación por organofosforados son compuestos, es un grupo de sustancias orgánicas derivadas de la estructura química del fósforo, como lo podemos ver, el fósforo, y tienen un número de aplicaciones y utilidades, ya que han sido utilizadas como aditivos del petróleo, disolventes en la industria de colorantes, para barnices, para cuero artificial, aislantes eléctricos, para ablandadores de plásticos, para fungicidas, insecticidas, entre otros. Desde su amplia distribución y uso en diferentes industrias y en agricultura. En la agricultura es muy frecuente que se presenten intoxicaciones ya que es accidentalmente por estos compuestos, además que son sustancias que están al alcance de cualquier persona. Han sido empleados como tóxicos en suicidios. El cuadro de intoxicación genera un síndrome clínico característico con síntomas colinérgicos secundarios en la estimulación de los receptores y la acetilcolina. El manejo médico de estos pacientes puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, el servicio de urgencias tiene que estar muy bien informado y capacitado de este tipo de intoxicaciones. Las características de la intoxicación por organofosforados son esteres del ácido fósforo y sus derivados. La característica más común, que es la característica farmacológica, es la acción de inhibir enzimas y las actividades esterásicas. El compuesto son esteres del ácido fosfórico que comparten una característica farmacológica y la acción de inhibir enzimas con actividad estérica, más específicamente de la acetilcolinesterasa en la terminación nerviosa, lo que genera una acumulación de acetilcolina y como consecuencia altera el funcionamiento del impulso nervioso. Estos compuestos son hiposolubles, volátiles, eso es que facilita su absorción, su toxicidad es variable, ya que su funcionamiento está compuesto por características, son hiposolubles y volátiles, eso es que facilita su absorción, su toxicidad es variable, ya que su funcionamiento está compuesto por características que facilitan su toxicidad. Ya como esta es variable, esta es variable en 1, 2 y 3. Los efectos farmacológicos varían de acuerdo al grado de toxicidad, la vía de entrada del organismo. De acuerdo a la intoxicación por organofosforados, genera un espectro de signos y síntomas característicos conocido como el síndrome colinergénico, que se presenta como consecuencia de la excesiva estimulación de los receptores de la acetilcolina y que se caracteriza principalmente por cambios en el estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad excretora. Los principales agentes tóxicos o las intoxicaciones por compuestos organofosforados pueden generar tres tipos de agentes clínicos, de cuadros clínicos, perdón. El primero es la intoxicación aguda, el segundo es el síndrome intermedio y el tercero es la neurotoxicidad tardia. El cuadro de intoxicación aguda genera un conjunto de signos y síntomas derivados del síndrome colinergénico, el cual se presenta como consecuencia de la excesiva estimulación de los receptores de la acetilcolina y que se caracteriza principalmente por el cambio de estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva. Por último, el tema que les voy a explicar va a ser agentes tóxicos. Los agentes tóxicos o intoxicación por compuestos de organofosforados pueden generar tres cuadros clínicos de intoxicación, que es la intoxicación aguda, el síndrome intermedio y la neurotoxicidad tardia. El cuadro de intoxicación aguda genera un conjunto de signos y síntomas denominados del síndrome colinérgico, el cual presenta como consecuencia de la
de la excesiva acumulación de los receptores de acetilcolina y que se caracteriza principalmente por cambios en el estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad secretora. La aparición de este cuadro varía entre pocos minutos hasta 12 horas, posteriormente al contacto con el tóxico. Dependiendo de la edad del paciente, la cantidad de ingerida, la toxicidad intrínseca del organofosforado. En los niños los efectos nicotínicos se observan con mayor frecuencia que en los adultos, ya que los niños la intoxicación puede ser mejor absorbida, ya que la intoxicación varía según la edad. En los niños la aparición estaría más frecuentemente y más rápidamente que en los adultos, ya que la aparición va de unos minutos hasta 12 horas. Gracias. Buenas tardes, pues en este video quiero explicarles la clasificación de intoxicaciones de los organofosforados. Bueno, según su toxicidad, la dosis letal 50, la cual se define como la cantidad de una sustancia que al ser suministrada a animales de experimentación mata al 50% de la población. En Colombia, el Ministerio de la Protección Social, mediante el decreto 1843 de 1991, reglamentó todo lo relacionado con estos compuestos, entre ellos el grado de toxicidad. Entonces, eso según su toxicidad. Según su naturaleza química, pueden ser de origen natural hasta totalmente sintéticos. Según su función, existen los insecticidas, fungicidas, los herbicidas y los rodenticidas. En los insecticidas están los organoclorados, está el endrin, el aldrin, el DDT, el lindano y el toxefeno. Están los organofosforados, que son la paritión, la dicinón, diclorbos, malatión y dimetoato, entre otros. Y en los fungicidas, sales de cobre, derivados de la talimida, entre otros. Y los herbicidas, está el bipirodilos y el gifosfato. Bueno, yo les voy a explicar más o menos cómo es. Entonces, de pronto, la clasificación según su función, que es como lo más importante que puede ser. Entonces pueden ser insecticidas, fungicidas, herbicidas y rodenticidas, como ya les estaba explicando. En los insecticidas están los organoclorados, que está los organofosforados, los carbamotos y los piretrinas, entre otros. Los fungicidas, sales de cobre, está el oxicloruro de cobre, el sulfato de cobre, los derivados de la eftalimida y caftamol. Los herbicidas son Paraquat y Dicat. Y pues no menos importante, el rodenticida, que son inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos son el sulfato de talio, el anhídrido arsenioso, el fósforo de aluminio y el fósforo de zinc. Y los orgánicos son anticoagulantes cumarinas. Entonces, como más importante según su función. Ya nos damos cuenta que pues hay casos clínicos que se presentan en Colombia y que pues yo les voy a explicar. Los reportes de la Organización Mundial de la Salud muestran que anualmente a nivel mundial hay aproximadamente 1 millón de intoxicaciones accidentales y 2 millones de intoxicaciones provocadas, o sea, suicidios, o sea, causados por el hombre, con insecticidas, las cuales aproximadamente 200.000 terminan en la muerte.
En Colombia. En Colombia en las últimas décadas se han presentado 3 eventos masivos de intoxicación por órganos fosforados. El primero en el año de 1967 en Chiquinquirá, donde cerca de 500 personas se intoxicaron con metilparatión, de las cuales murieron 63, más o menos el 20 y 30%. En 1970, en Puerto López, cerca de 190 personas se intoxicaron con un órgano fosforado no determinado, causando la muerte de 7 de ellas. En Pasto, en 1977, 300 personas resultaron intoxicadas con paratión, causando la muerte a 15 de ellas. Bueno, eso es como lo más resumido de la clasificación. Espero se entienda. Muchas gracias. Continuando con la exposición de mis compañeros, voy a hablar sobre el diagnóstico empleado para la intoxicación de órganos fosforados. Bueno, el diagnóstico se inicia revisando la historia clínica del paciente, mediante sospecha o certeza sobre la exposición a este tóxico, viendo la vía de absorción y un cuadro clínico compatible. Para determinar el diagnóstico presentado por intoxicación con órganos fosforados, se pueden emplear 4 tipos de métodos. Uno de estos es el electrométrico, el colinérgico, el cinétrico y el tintométrico. Pasando a las manifestaciones clínicas por intoxicación con órganos fosforados, estas nos pueden generar 3 cuadros clínicos: la intoxicación aguda, el síndrome intermedio y una neurotoxicidad tardía, al igual que algunos efectos. Voy a iniciar hablando de los efectos muscarínicos, que son visión borrosa, miosis, rinorrea, broncorrea, cialorrea, cianosis, náuseas, vómito, diarrea, cólico abdominal e incontinencia de esfínteres. Pasando a los efectos nicotínicos, encontramos calambres, debilidad y parálisis flácida. Y ya para finalizar, voy a hablarles de los efectos causados en el sistema nervioso central, que son cefalea, ansiedad, confusión, irritabilidad, alteración en el estado de conciencia, ataxia, depresión respiratoria y las convulsiones. Bueno, el síndrome intermedio aparece posteriormente a los efectos agudos, es decir, 48 horas después de la exposición con el tóxico, pero antes de la neuropatía. Se caracteriza por la debilidad de los músculos proximales de las extremidades, como lo son los flexores del cuello, lengua, faringe y músculos respiratorios. La neuropatía retardada se presenta principalmente con los compuestos que contienen flúor. Puede iniciarse entre 1 o 4 semanas después de la exposición aguda con el tóxico. Para el tratamiento, primero se debe realizar la permeabilidad de la vía aérea y adecuada función cardiovascular mediante el algoritmo ABCDE. Segundo, para el paciente es esencial una adecuada aspiración de secreciones. Tercero, se debe realizar una descontaminación adecuada según la vía de entrada del tóxico, ya sea por baño corporal, por lavado de cabello o por retiro de ropa. Para el manejo encontramos 3 aspectos. El primero es la atropina. Este se utiliza para el manejo de los efectos muscarínicos por competición de receptores de la acetilcolina. En adultos, la dosis es de 1 a 5 miligramos por vía intravenosa, mientras que en niños es de 0.02 a 0.05 miligramos por kilogramo. Las oximas
Este actúa mediante la reactivación de la colinesterasa, eliminando así el grupo fosfato. Idealmente deben ser empleadas en las primeras 6 horas para evitar así la unión irreversible entre el tóxico y la colinesterasa. Tercera y última, encontramos el sulfato de magnesio, el cual algunos estudios han demostrado que la administración de este medicamento de 4 gramos por día se relaciona con una disminución de los números de días de hospitalización. En manejo se presentan complicaciones, usualmente se utilizan las benzodiazepinas a dosis usuales. En caso de síndrome intermedio, se debe realizar una intubación orotraqueal y hacer un traslado inmediato a la UCI. Se debe realizar una monitorización para el manejo específico de arritmias. La valoración del paciente después de 2 a 4 semanas de dados de alta es importante, ya que en esta se puede saber si presenta signos de neuropatía retardada. Como conclusiones tenemos: los cuadros de intoxicación por órganos fosforados constituyen un serio problema de salud pública en varias partes del mundo, y nuestro país no es ajeno a esta realidad. También se debe dar educación sobre el manejo de estas sustancias y la promoción de uso para los elementos de protección. Por último, es importante conocer el tipo de compuestos que son utilizados en la mayoría de la población colombiana, determinando así la vía de ingreso del tóxico y el tiempo de evaluación. Gracias.